más éxitos. Estábamos charlando de la vacunación con Nicolini. A vos desde Uruguay, digo, cuando esto que yo le preguntaba a ella, ¿no? ¿Qué nos genera a los argentinos cuando escuchamos las promesas o los deseos del presidente respecto de la vacunación? Lu te preguntaba al principio, vos tenés a toda tu familia acá. ¿Seguís creyendo en que las vacunas van a llegar y que se va a poder vacunar, por ejemplo, a toda la población crítica antes del invierno? Bueno, no sé cuándo se van a vacunar, pero obviamente sé que el gobierno debe estar haciendo todo lo posible y nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar todo lo que está haciendo porque realmente es necesario tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Me parece que la sociedad en su conjunto tiene que apoyar. Apoyar significa esperar, tener paciencia, seguir, digamos, el orden como corresponde, ¿no? Lo único que podemos pedirle al gobierno es que no haga uso político, pero el resto de las cosas tiene que tener nuestro apoyo incondicional, diría yo. Gustavo, vos vivís en Uruguay, no sé si la gente sabe hace cuánto que vivís, pero se produjo este último año no solo una migración de argentinos a Uruguay, sino también una especie de Uruguay como paraíso cercano, deseado y con otras reglas. ¿Vos creés que esto es así? Mira, yo creo que en cada uno la decisión de venir a Uruguay o ir a cualquier otro país del mundo es un tema más personal donde juegan hay varias variables, digamos, ¿no? El caso mío es una decisión de vida que yo tomé hace varios años y que lo que hizo la pandemia al hacer factible las reuniones remotas o la posibilidad del trabajo remoto es acelerar ese proceso. Yo creo que Uruguay es un país hermano, es un país con una cultura muy similar a la nuestra, es muy cómodo venir a vivir en Uruguay. Digamos, los argentinos en general queremos mucho a Uruguay y de alguna manera también idealizamos un poco la vida en Uruguay porque es más tranquila, la gente es más calma, ¿no? Por supuesto que también eso tiene los problemas, a veces es demasiado calma, pero bueno, son las particularidades que tiene cada lugar y lo que uno tiene que convivir. Obviamente que uno está acá y extraña muchas cosas de Argentina, pero también en Argentina no hubiesen podido hacerse esas cosas debido a las restricciones de la pandemia. ¿Volvería a vivir en la Argentina? O sea, ¿la extraña, pero tanto como para volver? Sí, por supuesto, digamos, son circunstancias en la vida y yo soy medio un judío errante, ¿no? No estoy atado a ningún lugar físico. Voy allí donde me siento pleno, puedo desarrollarme y me siento, bueno, obviamente soy argentino y seguiré siendo esté donde esté. Tengo mis amigos, mi cultura. Argentina de alguna manera te emociona, te duele, en fin, toda la cuestión emotiva, eso Claro. no se va de ninguna manera. Se lo preguntaba porque usted es argentino, pero es un empresario argentino y hay mucha discusión entre los empresarios en la Argentina respecto a algunas medidas que se toman en el gobierno o que no se toman. Hoy, por ejemplo, está en discusión el aumento de ganancias para las empresas. No sé si está al tanto de esa situación y quería pedirle su opinión, si está de acuerdo o no. Sí, con mucho gusto opino y, digamos, escuché la pregunta también hoy Diego. inicial sobre el tema sobre si había un sentimiento antiempresarial o anticapitalista. Mira, en el mundo hay distintas formas de capitalismo. Hace algunos años fui a Finlandia, recuerdo, donde realmente el tema del pago de impuestos es muy alto y los empresarios estaban conformes con pagar muchos impuestos porque había servicios públicos de calidad, infraestructura y el Estado realmente hacía muchas cosas positivas que ayudaban al sector privado. El problema no es si hay más impuestos o si hay menos impuestos, sino es una mirada sistémica, o sea, ¿qué se hace con esos impuestos? Si uno paga muchos impuestos y tiene un Estado que es ineficiente, que no genera bienes públicos, hay problemas en la educación, en la seguridad,
no hay infraestructura, no hay conectividad adecuada a estos tiempos. Bueno, el sentimiento en general de quienes pagamos impuestos o quienes pagan impuestos es que no están satisfechos con esa situación. Y vuelvo a decir, no depende del volumen de impuestos, depende del sistema, ¿no? De la mirada sistémica sobre qué cantidad de impuestos, con qué calidad de Estado, con qué estructura institucional hay y demás. Eso en Argentina todavía no lo hemos podido resolver y yo creo que con los años se ha ido empeorando de alguna manera. Argentina tiene un problema de competitividad muy grande. Ese problema de competitividad, que parece una palabra como muy materialista, tiene impacto sobre temas sociales, genera empleos que no son de calidad, no permite estabilizar la macroeconomía. Y esa falta de competitividad tiene distintas razones, son muchas cosas que hay que resolver todas juntas en forma sistémica, y que para resolver eso hay que transformar mucho de la estructura que tenemos y que venimos construyendo los últimos años, y que requiere también un acuerdo que trasciende los partidos políticos. Gustavo, Es un acuerdo general sobre qué es lo que hay que hacer de aquí para adelante, ¿no? esa idea del acuerdo general, de la confluencia de los distintos partidos, hasta de sectores empresariales, sectores sindicales, sectores hasta religiosos, esa famosa mesa donde hay que sentarse, finalmente nunca sucede, o no sucede de un modo sostenido y sostenible. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí no se cree que eso es lo que va a dar vuelta a la hoja y no se profundizan los temas en general. Sí hay un acuerdo en 10 puntos que son 10 puntos muy obvios, ¿no? O sea que el agua es un líquido, el aire no sé qué, pero no los temas de fondo, ¿no? Los temas de fondo tienen que ver con cuál es la estructura productiva, cómo nos vamos a integrar al mundo, de qué manera, con qué instrumentos. El tema productivo, tecnológico, nosotros esta semana estamos lanzando una plataforma que incorpora, digamos, el tema de la inteligencia artificial al campo. En fin, todo el tema del mundo que estamos viviendo y hacia dónde vamos, la pandemia acelera ese camino de lo que llamamos la economía del conocimiento, y me parece que no está la discusión concreta sobre cómo vamos a ir a eso y de qué manera. Por supuesto que hay sectores que tienen que ir transformándose. Bueno, ¿cómo vamos a ayudar como sociedad a esos sectores que se transforman? ¿Cuál es el costo que vamos a tener por eso? Y si la sociedad está dispuesta a tomar ese costo. En fin, hay que profundizar las cosas, no detenernos, digamos, en, digamos así, fantasías o digamos, cosas que no son sustanciales. Usted es un hombre que invierte en el campo, que ha desarrollado una forma de producción, Dios, del interior de la provincia de Buenos Aires, pero que ha desarrollado una forma de producción diferente, que tuvo un rol específico en aquel conflicto del campo en 2008. ¿Cree que este gobierno, que la gestión de Alberto Fernández tiene una relación tortuosa con el sector agropecuario, o que es una relación que se puede construir y generar más desarrollo? Digo, porque ha habido vaivenes ya en este primer año de gobierno. Sí, no sé si el nombre tortuoso. Yo creo que hay estructuralmente un desconocimiento de cómo funciona el campo, y cómo funciona el campo es un concepto ya muy metafórico, ¿no? Yo es el ecosistema agroindustrial que implica varias cosas, entre ellos a los productores agrícolas. Perdón, pero ¿un desconocimiento por parte del gobierno, dice? Sí, por parte del gobierno, por supuesto, porque, digamos, el que está en el poder, el que está en el gobierno, tiene más obligación de conocer, porque es su función, ¿no es cierto? Obviamente que también en el campo a veces no se conocen los impactos sistémicos que puede haber, o no se entiende también la complejidad por ahí que tiene que manejar un gobierno, pero
yo creo que son los funcionarios de turno, el presidente y demás, los que tienen la obligación y la mayor responsabilidad de conocer qué es lo que pasa en el país. Entonces, a medida que uno ve distintas medidas o distintos comentarios o escucha palabras, detrás de la palabra hay ideas, ¿no? Uno piensa de que no hay un total o un cabal entendimiento de lo que es el campo y de lo que puede ser ese ecosistema productivo como parte de la solución de los problemas que tiene la Argentina. ¿Cree que van a cambiarla? Bueno, se lo vamos a preguntar ahora, está en las preguntas. Sí, tenemos un ping-pong para hacerle. Tenemos un ping-pong. Se le iba a hacer una pregunta del ping-pong. Pues este programa nunca se lo contamos a Gustavo Groco Patel. Jugamos acá. Él está en Uruguay, no sabemos si nos ve. Jugamos. Tenemos un juego que es el ping-pong. Son preguntas por sí o por no, o con solo dos opcioncitas. Sí, tiene como dos opciones que emula de alguna manera el final, el verdadero juego de este programa que se llama Verdad Consecuencia, que va a jugar también, Gustavo, le contamos. Bueno, arrancamos con el ping-pong. A ver, ¿arrancó, Lu? Arranca. Dale. Yo lo tengo que buscar. Y la primera es, ya vamos acá al hueso. ¿Está decepcionado o conforme con la gestión de Alberto Fernández? ¿Ustedes quieren que yo les dé respuestas cortas? No es solo cortas, ¿eh? ¿Es decepcionado o conforme? ¿Cómo uno puede evaluar a un presidente que asume y a los 2 meses tiene la pandemia, ¿no? Es muy difícil. Bueno, pues es lo que le tocó. Claro. Sí, yo creo que, digamos, me parece a mí que desde el punto de vista económico, mi expectativa era que había que tomar medidas diferentes y, digamos, en ese sentido yo creo que se están atrasando cuestiones que nos están costando mucho. Así que si tengo que decir una respuesta, desde ese punto de vista no estoy conforme. Ok. La segunda tiene que ver con la soja. ¿El gobierno desperdiciará o aprovechará la soja por arriba de $500? Bueno, para aprovechar el precio de $500 hay que tener soja. Es decir, la ecuación no es solamente el precio, sino también la cantidad. Si uno no tiene cantidad de soja, es como que llueve sopa y tenemos un tenedor, ¿no? Me parece a mí que lo que ha habido en los últimos años es una retracción de la producción de soja que hace que podamos aprovechar menos de lo que podríamos el precio. Este año en particular es un problema de sequía, pero los años anteriores sin sequía veíamos que había una tendencia a disminuir y eso es la consecuencia de la política, por supuesto, que hace que en lugar de expandir esta actividad se le ponga un pie arriba de la cabeza. Perdón, hago una pastillita o una cosa acá, pero porque me interesa su respuesta. Esto usted dice que no tenemos tanta soja como podríamos tener, porque no hay un incentivo a la producción, o sea, para que la misma hectárea rinda más, o porque se ha reemplazado el cultivo de soja por el cultivo de otra oleaginosa o de otros granos. No, la soja en el mundo vale $550 y en Argentina vale 330 por las retenciones. Entonces, al valer menos, bueno, obviamente la gente no está tan incentivada a producir, no se expande el cultivo y fundamentalmente se usa menos tecnología. Claro, por eso es más vinculado al rinde que al tipo de cultivo que se siembra. Uno, como vale menos el maíz, se usa menos fertilizante. Y al usar menos fertilizante es un círculo vicioso, produce menos. Entonces hay todo un deterioro del sistema productivo. Y en ese contexto, bueno, de eso estamos hablando, de las retenciones. ¿Crees que va a haber cambios en las retenciones, sí o no? No lo sé. Mira, yo soy ingeniero agrónomo, a los 21 años me recibí de ingeniero agrónomo y debuté con Alfonsín, que eran retenciones y doble tipo de cambio, y es una lucha que creo que voy a tener hasta el día que me muera. Y hasta ahora me van ganando por goleada en el tema de las retenciones. ¿Pero tu instinto qué te dice? ¿Que el gobierno va a insistir en aumentarlas o que no? Yo creo que acá hay, digamos, uno puede hacer un esfuerzo, digamos, si es que ve que ese esfuerzo está encaminado hacia una transformación positiva, de progreso en la sociedad.
Me parece a mí que es probable que haya, si hay crisis y demás, eso se ha replanteado, no hay mucho margen tampoco, porque ya son muy altas, pero a mí me parece que el problema no es discutir los impuestos o el sistema impositivo, sino hacia dónde vamos y cómo vamos, y hasta que eso no esté discutido, donde no haya acuerdo sobre ese tema, todo lo demás es fuegos artificiales. Gustavo, cuando vos recién contabas esto de la inteligencia artificial en el negocio agropecuario, lo sintetizo así, probablemente me esté equivocando, ¿son innovaciones que crees que los empresarios están haciendo a pesar del gobierno, o del gobierno o los anteriores, digo, a pesar de las gestiones o con el acompañamiento y el incentivo del gobierno? Mira, en las empresas, y te hablo de la mía, nosotros hacemos inversiones en tecnología y demás que no tienen que ver con los tiempos políticos. En todo caso, los tiempos políticos lo que hacen es acelerar o enlentecer ese tipo de decisiones. Es decir, estas decisiones que nosotros de invertir en inteligencia artificial o en plataformas digitales y demás, están pensadas en los clientes, en la competitividad, están pensados en otros plazos diferentes, ¿no?